Maestro Iván López Reynoso, de verdad es un privilegio poder tenerte aquí, poder charlar contigo. Te considero uno de los músicos, si no es que el músico más importante actualmente en México. Qué placer tenerte. ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias, Javier. Muy contento. Gracias por el espacio. Igualmente muy emocionado por esta charla contigo y agradecido por la oportunidad. Oye, Iván, te he visto muy movido en este año. Estuviste en Japón, estuviste en España. ¿Qué más planes hay para Iván este año? Bueno, el 2023 está siendo ya un año muy intenso, muy movido, muy lleno de proyectos muy interesantes que me hacen saltar de latitudes constantemente, moverme mucho de casa, de mi ciudad, de Ciudad de México, pero también contento de que hay proyectos tan interesantes. Efectivamente, abrí el año en Japón, en Pamplona, con dos óperas, el Otello de Rossini en Japón y la Bohème de Puccini en Pamplona. Y regresé a México con una actividad muy, muy intensa también, muy variada entre conciertos, galas, recitales, preparación de ensayos, que luego eso es lo que más satura la agenda, los ensayos, no tanto las funciones. Y pues es un año que pinta muy, muy cargado, muy, muy intenso, versátil. Eso me gusta mucho, que haya una paleta muy extensa de colores, de repertorios, de estilos en mi agenda. Y pues viene un año pues intenso, intenso, sí, satisfactorio, pero muy, muy interesante. Oye, Iván, ¿y qué obras y qué compositores preparas este año? Vi que vas a estar también con la UFUNAM, has estado también con varias orquestas. ¿Qué estás preparando? Pues este año es digamos, un año que significa el aniversario, por ponerlo así de alguna manera, de dos figuras centrales para la historia de la música, muy distintas, en ámbitos muy diferentes, pero igualmente importantes los dos, Sergei Rachmaninoff y Georgi Ligeti. Rachmaninoff y Ligeti, que comparten aniversario, uno son los 150 años y el otro 100, ¿no? Los 100 años, el cumpleaños número 100 de Ligeti. Es un compositor importantísimo del siglo XX, XXI, bueno, XX sobre todo, que fue donde centró la mayor parte de su composición. Ligeti es un autor muy, muy controversial porque o te gusta mucho o no te gusta nada. No hay punto medio, no hay la gente a la que diga, bueno, sí, ok, no, esa gente no existe. Con Rachmaninoff sí, con Rachmaninoff sí hay gente que dice, ok, me pasa, ¿no? Pasa. Pero con Ligeti no hay ese punto intermedio. O sea, o Ligeti te gusta y lo admiras profundamente, o no te gusta nada y no lo oyes nunca, ¿no? Yo soy de los primeros, afortunadamente. Ligeti es un compositor que me emociona muchísimo. Tendré el privilegio, la oportunidad de dirigir varias de sus partituras a lo largo de este año, porque es un año importante conmemorando este aniversario. Todavía no puedo decir cuál es ni cuándo, pero pronto se sabrá. Serán en los meses de mayo, junio aproximadamente. Y Rachmaninoff pues, también será un compositor que aborde desde esta óptica también de conmemorar esos 150 años. Y es un compositor muy atractivo desde otra óptica, ¿no? Rachmaninoff es un compositor atractivo porque significa esa continuación e incluso decadencia del gran romanticismo ruso, Ujú. que tan importante fue representado por Tchaikovsky, en fin, Borodin, Rimsky-Korsakov, estos grandísimos compositores rusos, y que después se transformó radicalmente a lo que fue Shostakovich, Prokofiev, Stravinsky, estos compositores que fueron definitivamente más hacia la onda siglo XX y romper esquemas, ¿no? Rachmaninoff está en medio. Rachmaninoff está en medio, no necesariamente temporalmente, sino Rachmaninoff está más cerca de Shostakovich y de Prokofiev que de Tchaikovsky en cuestiones de cronología, pero es ese eslabón, esa transición de lo que es la culminación del gran romanticismo ruso.
Este año haré bastantes de sus partituras, la segunda sinfonía, las danzas sinfónicas, en fin, eh, haré bastante Rachmaninoff este año. Tampoco se puede decir todavía dónde ni cuándo, pero habrá Rachmaninoff en la agenda. Y combinándolo con ópera, con recitales, con bastante más repertorio sinfónico, haré, a ver, de lo que está ya pronto en puerta, Bottesini, Donizetti, segunda de Rachmaninoff. Esa ya se puede anunciar, segunda de Rachmaninoff en Guadalajara, es que es ya muy pronto, 23 y 26 de marzo. Pero habrá también Liszt, Stravinsky, te decía Ligeti, música mexicana, dirigiré Richard Strauss, dirigiré Mahler, en el ámbito sinfónico y en el ámbito operístico, Bizet, Puccini, Verdi, Daniel Catán, Donizetti. Es un año interesantísimo. Oye, Iván, quisiera hacerte la pregunta angular que le hago a todos los invitados. En tu caso va a ser un poco compleja porque tienes un gran acervo. Sin embargo, para Iván López Reynoso, ¿qué es la música? Pues es el mejor idioma que existe, el más completo, el más profundo, el más universal, el único que no necesita identificar fronteras, líneas divisorias, clases, razas. eh, a la música no le importa la cuestión sociopolítica, no le importa la geografía. La música es universal. Todos nos podemos comunicar a través de la música, todos podemos entender la música. Ese es el lenguaje y ese alimento espiritual, ¿no? Que así como nosotros necesitamos comer y beber para estar sanos físicamente, yo creo que así necesitamos también escuchar música y leer para estar sanos emocionalmente. Es decir, es parte también del esqueleto no físico de un ser humano. Sí, digamos que es parte de la canasta básica emocional y social del ser humano, ¿no? Si lo queremos ver así. Sí, así es. Oye, Iván, me gustaría hacer una línea de tiempo musical a lo largo de tu vida. ¿Qué música te lleva a tu infancia? Posteriormente, ¿cómo vas creciendo? Digamos, como escucha. Yo a lo mejor soy muy aburrido en ese sentido porque la música clásica ha sido la única gran acompañante todo el tiempo de mi vida. Es decir, yo escucho otro tipo de música, me gusta otro tipo de música, ahora te contaré, pero el, el recuerdo musical más pequeño que tengo es Fantasía de Disney. Ok. Por ende, pues es Paul Dukas, Tchaikovsky, Stravinsky, Beethoven, Bach, todo lo que sale en esa película, ¿no? Desde la tocata y fuga de Bach, orquestada por Stokowski, pasando por la danza de las horas de la Gioconda, Cascanueces, Consagración de la Primavera, la Pastoral de Beethoven, La Noche en el área de montaña de Mussorgsky, o sea, todo ese repertorio que está en la película Fantasía es lo que a mí me conecta con la música de mi infancia. Y desde el punto de vista no clásico, pero que también es un clásico, Cricri. Uf. Cricri, Francisco Gabilondo Soler, que es el otro eje medular de mi infancia, la música de Cricri, que yo escuchaba de chico muchísimo, que me encantaba, que me sabía todas las canciones, me las sigo sabiendo. El primer disco que pude grabar fue con música de Cricri, justamente, y es un disco que tuvo muchísimo éxito con Javier Camarena cantando canciones de Cricri. Eh, y es un compositor también al que creo que la música mexicana le debe rendir homenaje y culto muchísimo porque ha sido la formación de muchas generaciones de músicos y de aficionados y de melómanos. ¿Quién no ha oído Cricri o quién no está familiarizado con sus canciones? ¿No? Pero esa es la música de mi infancia, Cricri y Fantasía de Disney, básicamente. Y Eh, digamos, ya cuando creces, ya cuando llegas, digamos, a la secundaria, primaria, ¿cómo va evolucionando tu gusto? Se quedó ahí. Es que no, es que mira, soy, eh, soy director porque soy un gran melómano. O sea, yo Claro. soy director de orquesta porque la música es mi más grande hobby también. O sea, soy de esas poquísimas personas que tenemos el privilegio de dedicarnos a lo que más nos gusta, ¿no? Y entonces la música no es nada más un trabajo, que sí lo es, claro que lo es, y lo honro todos los días. Pero la música es también mi más grande afición fuera del trabajo.
sea, cuando yo no estoy trabajando, estoy viendo música, o en el coche traigo música, o cuando viajo en los audífonos traigo música. Y no traigo música, no traigo Caván, ni traigo Shakira, ni traigo Faye, ni traigo todo lo que oían los niños de mi escuela, que sí llegué a oír esas cosas también, pero lo que no faltaba era pues Beethoven, Mozart, Bach, Stravinsky, Rachmaninoff, Puccini, Verdi, etc., etc., ¿no? Eh, por ende, mi corpus de aficionado, la gran mayoría de lo que traigo en mis reproductores de música o en mis playlists son estos autores, ¿no? Y lo que no es eso, llegó tarde a mi vida. Es decir, lo que Ok. no es música clásica, llegó hasta la prepa o después de la prepa, hasta la carrera. Y es Los Panchos, Bola de Nieve, Vicente Garrido, los Beatles, jazz, Fitzgerald, los discos de jazz de Thomas Quasthoff que me parecen espectaculares, el disco de música francesa de Anne-Sophie von Otter que me parece también espectacular. Pero como puedes ver, no me salgo de ahí y no me interesa salirme de ahí tampoco. O sea, no es que yo ponga una salsa en mi casa o una cumbia en mi casa, no, no vas a ver jamás así, jamás, jamás, nunca. Ni yendo a bailar tampoco. Soy un ser muy centrado en lo que le gusta, porque también es tan poco el tiempo libre que tengo, Ujú. son tan contados los minutos que tengo libres, que no los voy a invertir haciendo algo que no me gusta o oyendo algo que no me gusta o viendo una película que no me gusta. En fin, es tan poco el tiempo libre que tengo que está siempre muy centrado a lo que de verdad me complementa y me hace feliz. Oye, Iván, y por decir, cuando escuchas música, ¿te cuesta trabajo salirte un poco de tu papel como director? O sea, ¿puedes trasladarte al Iván que escucha del que dirige? Que yo creo que ya no hay, una vez que el músico profesional se dedica de lleno a la música, no se convierte nunca en un mero espectador. Es decir, el músico cuando va a una sala de conciertos a ver un concierto que no es suyo, no deja de pensar en su trabajo, o sea, no deja de pensar, ah, mira cómo hicieron aquí esta transición, qué interpretación buscó la orquesta, qué interpretación buscó el solista, eh, cómo hicieron este cambio, qué velocidades decidieron tomar, eh, ese músico no está concentrado, aquel no está haciendo su trabajo bien, aquel otro está en su onda, este está muy entregado, o sea, el músico profesional como espectador no deja de ser músico profesional, nunca. No está mal. Es como yo tengo primos o familiares que se dedican, por ejemplo, al cine. Tengo un Ujú. primo cineasta y hablando con él me decía lo mismo, es que yo, como cineasta, ya no puedo ir a ver una película sin analizar la película. O un escritor, si yo ya no puedo leer un libro sin analizarlo desde el punto de vista del autor, qué hizo, cómo creó, en qué orden, cuál es la narrativa. Eh, Cuando uno sabe, incluso en la comida, cuando uno ya sabe de especias, de combinaciones de sabores, de eh, texturas, de balances, encontrar el crujiente, encontrar el blando, encontrar el cítrico, encontrar el picante, o sea, cuando uno ya sabe de esas cosas y pruebas un plato, no es nada más que digas, ah, qué rico. Dices, ah, ok, tiene clavo, tiene anís, tiene orégano, tiene perejil, tiene esto, tiene limón, tiene un toque de naranja. O sea, todo el conocimiento que uno va adquiriendo lo procesa y lo vuelve parte de su vida también, ¿no? Es como cuando tú ves una entrevista. O sea, cuando tú ves la entrevista de alguien más o cuando te entrevistan a ti, piensas, ah, mira, llevó la entrevista por aquí, hizo esto, empleó estas herramientas. Así es con el músico también, igualito. Y entonces yo, claro que disfruto mucho la faceta del músico espectador, no del músico involucrado, pero yo como músico espectador tampoco dejo de estar involucrado. Es decir, también me gusta eso de ver el trabajo de mis colegas, aprender del trabajo de mis colegas, qué es lo que están haciendo, cómo lo hicieron. Y eso es tal vez lo que más me gusta de ver conciertos. O sea, no verlos desde un punto de vista
de me siento y ya, sino a mí me encanta ir a la ópera para ver cómo desarrollaron la dramaturgia, qué decisiones tomaron, qué cortes utilizaron, qué edición utilizaron, cómo cantaron la cadencia, cómo acompañó, qué arcadas usaron. O sea, yo todo eso lo veo desde un punto de vista de espectador, pero también de músico profesional. No, incluso también hasta a nivel producción, Iván, ¿no? O sea, desde la iluminación del venue, la Sí, vestimenta, o sea, yo creo que todo te nutre. Oye, Iván, ¿en qué momento decidiste o llegó a ti la intuición de querer ser director de orquesta? no me acuerdo. No te acuerdas. Yo, desde que tengo uso de razón, soy director de orquesta. Es decir, cuando tomé la decisión, yo no era un ser, seguramente sí era un ser consciente, pero no lo recuerdo. Es decir, yo he vivido toda mi vida sabiendo que yo voy a ser director de orquesta por esta fascinación que te digo despertó la película Fantasía en mí. Y desde entonces no, o sea, yo no me acuerdo del momento en el que dije, yo voy a ser director de orquesta. Sí, claro, tal día No lo tengo puntual, no, claro. claro, por supuesto. No lo tengo claro. Eh, Nunca hubo un momento de duda en el que yo tratara o dijera, me voy a dedicar a la ciencia o me voy a dedicar a la matemática o me voy a dedicar a la biología o me voy a dedicar a la mercadotecnia. Nunca lo hubo. Eh, y pues yo creo que eso más bien es parte también de esta clara vocación que te digo que tengo desde muy chico de que la música es parte de mí, de una manera o de otra siempre ha sido parte de mí. Oye, Iván, ¿y vienes de familia de músicos? ¿En tu casa hay músicos? Eres el primero. Así es, así es. Wow. Primero y único, hasta la fecha todavía. No, y qué músico, Iván. Como te lo digo, yo te considero, te lo digo aquí, el músico más grande mexicano actualmente, sin dudas. Gracias, Oye, gracias, amigo. Iván, dentro de tantas cosas, en este espacio busco acercar a la gente a ciertos conceptos y conocimientos dentro de la música. Y la realidad es que muchos han visto en el director de orquesta, pues este personaje que está haciendo movimientos con la batuta, pero la realidad es que hay muchas personas que no entienden el 100% de la tarea y de la importancia de un director. ¿Cuál es el trabajo, las responsabilidades y la función de un director de orquesta, Iván? Bueno, poniéndolo desde una perspectiva o desde un área que nos sea un poco más familiar a todos, ¿no? Porque todos en algún momento tenemos la necesidad de comer. Yo asocio al director de orquesta con el chef. Eh, con muchas cosas, ¿eh? Pero la conexión con la cocina a mí me gusta mucho por muchas razones. Primero porque me encanta comer y luego porque creo que es muy práctico representarlo de esa forma. El chef tiene una receta, el cocinero tiene una receta, el director tiene una partitura, el cocinero tiene una receta. El jefe de cocina tiene a su cargo un grupo de gente que también sabe cocinar, ¿no? El director de orquesta tiene a su cargo a un grupo de gente que también sabe hacer música. Llámese orquesta, coro, solistas, como sea, ¿no? O sea, todos saben hacer el trabajo que nos reúne ahí. El chef, con esa receta que tiene, ¿no? Necesita saber en qué orden, con qué cantidades, hasta dónde sí, hasta dónde no, puede jugar con los ingredientes. Porque la receta al pie de la letra no hay una sola persona en el mundo de la cocina que la siga todos los días igual. Incluso los más grandes restaurantes, los más grandes chefs, a sus creaciones las van cambiando, las van modificando, les van agregando cosas, les van quitando cosas y eso te lo va dando la experiencia, el gusto, la vida, las aficiones, etcétera, etcétera. El director de orquesta es lo mismo. Tú tienes una partitura en donde dice qué tan rápido, qué tan lento, qué sí, qué no, qué tan fuerte, qué tan suave tienes que tocar esa música. Pero esa partitura, al igual que la receta, está inerte. La receta no tiene vida, la partitura tampoco. O sea, la gente que dice que la partitura es la obra de arte dice una verdad a medias, porque la partitura sí es una obra de arte, pero la partitura está muerta.
sea, la partitura sola, el libro solo, no hace nada. La receta sola tampoco hace nada. Tú necesitas a un ejecutante. Y ese ejecutante es el que decide qué tanto de algo, qué tanto de lo otro, qué tanto la vas a seguir al pie de la letra. Y si la sigues al pie de la letra, pues vas a tener un resultado que funciona. Pero ese resultado que funciona tiene que ver con muchas cosas. En la música tiene que ver con la época en la que se escribió, igual la receta. La época en la que se escribió el bœuf bourguignon francés o el ragú italiano o el pozole mexicano, ¿no? Responden a una época. Fueron recetas que fueron pensadas en una época para atender una ocasión especial o un grupo de gente especial o un teatro especial hablando de la música, que a lo mejor en la actualidad no le habla igual a la gente de hoy. Y por eso es la comparación que más me gusta, porque es exactamente lo mismo. El director de orquesta tiene esa partitura que tienen todos los músicos que están enfrente de él, igual que el jefe de cocina tiene la receta que tienen todos los cocineros que están enfrente de él, ¿no? Pero todo mundo lo va a interpretar de una manera diferente, todo mundo. O sea, el su chef, el cocinero uno, el cocinero 2, el cocinero 3, el cocinero 4, todos pueden tener la misma receta y a todos les va a salir diferente. A nadie le va a salir igual. Y el director de orquesta es exactamente lo mismo. Él puede tener una partitura, yo puedo tener una partitura y puede ser la misma partitura que tenga Carlos Miguel Prieto, Ludwig Carrasco, Alondra de la Parra, Enrique Dimec, Eduardo Díaz Muñoz, etc, 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 Rodrigo Macías, etc, 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 etc. Y todos la vamos a interpretar de una manera diferente a pesar de que sea exactamente la misma partitura. Por eso es importante el director. El músico de orquesta tiene su partitura, o sea, el violín tiene el violín, la viola tiene la viola, el cello tiene el cello, la trompeta tiene la trompeta. El director es el único que tiene todo, todos los instrumentos de toda la orquesta. Por ende, si el violín tiene su partitura enfrente, llega al ensayo, el violín no tiene por qué saber lo que está haciendo la trompeta, o la viola, o el cello, o el contrabajo, o el solista. Y entonces el director es ese que llega a jugar con los ingredientes, a conjugar los ingredientes, a hacer que el plato exista, funcione, sea apetitoso, sea interesante, sea novedoso, sea propositivo, que no sea igual, que no sea una fotocopia, que no sea una réplica, que tenga vida, que esté vivo. Y es hasta ese momento, hasta el momento en que la partitura deja de ser una obra de museo y se convierte en una obra de arte. Que podríamos decir al final del día, Iván, que la orquesta es el instrumento del director, ¿no? Sí, aunque el director también es un instrumento. Eso yo no me canso de decírselo a mis alumnos de dirección de orquesta. Es muy interesante y la gente es también muy, muy lindo que lo vean en algún momento, que tengan esa experiencia. La misma orquesta, exactamente la misma orquesta. O sea, te puedo hablar de la Orquesta Sinfónica Nacional o de la FUNAM o de la Orquesta Carlos Chávez o de la Orquesta de la Universidad Panamericana, la orquesta que sea, tocando la misma obra en el lapso de tiempo de 7 minutos de diferencia con un director u otro y va a ser completamente otra orquesta. Completamente otra orquesta. No te puedes imaginar lo que cambia con una batuta o con otra, con un director o con otro, porque el director también es un instrumento. El director también es un instrumento. Y el instrumento, en el sentido más literal de la palabra, tú eres una herramienta. Y a eso a los directores se nos olvida muy cotidianamente. Creen que el director es el final, o que es el eje, o que es el centro. Y el director es un utensilio más. O sea, el director es parte del engranaje. Sin ese engranaje no funciona la obra. Es, digamos, si tú quieres, sí, la llave que abre la cerradura o la sal que le da el toque final al plato, pero es un utensilio más, una herramienta más, un instrumento más. Y todos los directores suenan. El director sí suena. La persona que a mí me diga que el director no suena, no ha vivido esa experiencia de ver lo que es que a un director le suene la orquesta de una manera diferente a la que a otra. Y yo, por ejemplo, esta semana que estoy trabajando con los jóvenes de la Universidad Panamericana, de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, donde soy maestro,
hice ese experimento con los 4 alumnos de dirección que tengo en el diplomado de dirección orquestal y a los 4 los puse a dirigir exactamente la misma obra y a los 4 les sonó diferente la orquesta. La orquesta no lo podía creer, ellos tampoco, pero es parte del fenómeno de la música. Y es muy sencillo, a todos nos suena diferente la orquesta porque todos somos personas diferentes. O sea, no hay uno igual que otro. Oye, Iván, ¿y cuál es el camino que se tiene que seguir para llegar a ser un director de orquesta? Pues no hay una ruta única, hay rutas válidas todas, pero yo más bien, en lugar de definir el camino, me gusta definir el perfil. Claro, El camino es muy individual. Cómo llegas a ese perfil es muy individual. El perfil es el que hay que construir. Y el perfil ideal, en mi opinión, es aquel director que puede comunicarse igual de bien con todos los integrantes de la orquesta. Es decir, aquel director que puede hablarle al violín y a la viola y a la trompeta y a la flauta y al oboe y a la percusión en términos que ese músico entienda, digiera y procese. Eso no quiere decir que el director tenga que tocar todo eso, porque eso es un mito y es una utopía y no es real, no existe, eso no sucede, no hay un director que toque todos los instrumentos, te lo digo así, y si existe, tampoco es necesariamente el director que logra llegar a ese perfil, ¿eh? claro. Pero bueno, es un mito que el director tenga que tocar todo, pero sí tiene que saber qué pedirle a todos. Eso sí, no es lo mismo que tú sepas cómo tocar la flauta y luego le puedas decir al flautista qué quieres con su sonido o cómo quieres que toque. El director es aquel que logra comunicarse bien con todos los integrantes de la orquesta. El director también es aquel que se sabe la partitura mejor que nadie en el salón en el que está. El director tiene la responsabilidad de conocer cada coma de la obra que está interpretando, cada punto, cada nota, cada silencio. El director es aquel que sabe de la obra más que el compositor mismo, porque el compositor cuando escribió esa partitura estaba pensando en un arco arquitectónico muy importante, pero al mismo tiempo, después de esas obras vinieron muchas otras, por ejemplo, Schumann. Pongo de ejemplo a Schumann. Schumann, que es un eslabón importantísimo entre Beethoven, Mendelssohn y después Brahms y Mahler y todos los grandes románticos, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo funciona Bruckner. Schumann no sabía cómo funcionaba Bruckner. Nosotros tenemos ese conocimiento plus, más extra, que no se sabía en la época. Nosotros ya sabemos cómo son los instrumentos de hoy. Schumann no sabía cómo eran los instrumentos de hoy. Schumann tenía los instrumentos del siglo XIX, nosotros tenemos los instrumentos del siglo XXI. Los instrumentos han evolucionado mucho, es decir, nosotros tenemos más información que la que había en el momento en el que se escribían las obras de esos grandes autores y por ende tenemos más responsabilidad porque tenemos que saber no nada más de la obra, sino del contexto histórico, de lo que se estaba escribiendo en literatura, de lo que se estaba pintando, de lo que estaba pasando con la sociedad, cómo cambia la óptica de una obra, por ejemplo, escrita en tiempos de guerra, como cuando sabes qué es lo que estaba pasando en esa guerra. ¿Por qué Shostakovich escribió su Sinfonía Leningrado? ¿Por qué Ravel escribió de esa manera la Vals? ¿Por qué Beethoven escribía de esa forma sus sinfonías? ¿Por qué Kurt Weill y Bertolt Brecht se tenían que esconder en los sótanos de las casas de sus amigos a escribir y a componer y a hacer arte en tiempos de guerra y de la entreguerra y de la posguerra? Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Eh, y para resumirlo de una manera mucho más compacta, ¿qué es lo que tiene que hacer el director? ¿Cuál es el perfil? Ese perfil que te estoy describiendo, es muy fácil. El director solamente tiene que saberse la obra que está haciendo mejor que ninguna otra persona que la vaya a escuchar. Iván, de todos los grandes compositores, ¿cuál ha sido el que más te ha retado como director? El que estoy haciendo en ese momento, porque todos tienen complejidades diferentes, todos tienen complejidades diferentes y es difícil decir cuál es la complejidad más compleja, valga la redundancia. Sí, claro, Si la técnica
o la estilística, o la interpretativa, o la emocional, porque todas son dificultades diferentes, ¿no? O sea, hay partituras que son técnicamente más complejas, que tienen muchas notas o que tienen un solfeo muy complicado, armonías muy complicadas. Hay otras que fueron escritas hace tantísimos años que ya no sabes qué quería el compositor, porque no se escribía. Y entonces tú te encuentras una partitura de Bach, por ejemplo, que es música celestial y que no tiene una sola indicación de nada, ni de ligaduras, ni de estilo, ni de articulación, ni de matiz, ni de tempo, nada. Y entonces tú tienes que hacer sonar a Bach de la manera que es celestial y gloriosa, a pesar de la poca información que tienes en la partitura. Y entonces esa es una complejidad diferente. Hay compositores que es difícil encontrarles el sentido estético, como Bellini, Donizetti, particularmente el bel canto italiano en la ópera. Es difícil encontrar la estética interpretativa adecuada, porque eran compositores muy centrados en la voz y poco centrados en el acompañamiento. Y entonces suele pasar que el acompañamiento es muy aburrido o muy estático y le tienes que dar vida a ese acompañamiento, porque si no la melodía tampoco tiene vida. Entonces ves cómo son todas complejidades diferentes y por eso los compositores tienen todos su complejidad, su peculiaridad. Hacer Mozart bien es muy difícil porque hay que hacerlo ligero pero profundo a la vez. Hacer Beethoven bien es muy difícil porque es muy fácil que se te pase de tueste de intenso, porque Beethoven es muy intenso. Ujú. Pero Beethoven es intenso, pero tenía los instrumentos de 1810, no los instrumentos de 2021. Y con los instrumentos de 2021 es muy fácil que Beethoven te suene a Shostakovich, ¿no? Claro. No a Beethoven. Hacer Gabriela Ortiz es muy difícil porque el lenguaje de Gabriela Ortiz es muy rítmico, es muy polifónico, tiene muchos cambios, tiene muchos contrastes y entonces hay que entrarlo en el sistema. Y entonces todos los compositores tienen su complejidad, su bondad, su nobleza, pero también su grado de dificultad, de peculiaridad que los hace únicos e irrepetibles. Entonces, en ese sentido, te puedo decir que todos los compositores que he hecho han sido retadores desde una óptica distinta. Digamos que desde la óptica interpretativa, Bach probablemente sea uno de los más difíciles. Desde la onda rítmica, Gabriela Ortiz, desde la onda emocional, Shostakovich, desde la onda de acompañamiento, Bellini, desde la onda estética, eh, los franceses, Ravel, Debussy, pero todos tienen su dificultad. Iván, últimas preguntas. ¿Cómo funciona la parte del music business en el circuito de la música clásica? Por ejemplo, tú tienes un manager, ¿cómo te buscan las orquestas? ¿Cómo funciona esa parte? Es una muy buena pregunta y además muy poco formulada y muy importante. También hay un área fundamental, importantísima y muy poco atendida en el gremio musical cultural, que es justo la gestión de una carrera o la gestión eh, de un perfil sociocultural, ¿no? Porque el artista deja de ser solo músico y se convierte también en una imagen. El artista es una imagen, es un referente, es un ejemplo, es un perfil al que sigues, al que admiras o al que no admiras y también lo sigues por eso, con el que compartes opinión o con el que compartes diferencia de opinión y también lo sigues por eso. Y entonces tú te conviertes efectivamente en una figura dentro de un circuito sociocultural, sociopolítico importante y necesario. Y de eso se nos habla muy poco y lamentablemente tenemos que ir aprendiendo un poco a la mala, ¿no? Dándote golpes y cayéndote y tropezándote y volviéndote a levantar y dándote cuenta de que el camino es otro, ¿no? Yo tengo un grupo de personas muy nutrido que me ayuda a trabajar toda mi cuestión de imagen, de publicidad, de relaciones públicas, de mercadotecnia, de contacto, de management. Tengo un equipo magnífico para México que es Pinto, que es una empresa, una compañía liderada por mi querida amiga Greta Shelley, que es una mujer emprendedora magnífica, súper inteligente, muy bien conectada y muy experta en toda el área de marketing, de relaciones públicas, de management.
Pero ella tiene un equipo muy grande, o sea, Spinto es un equipo muy grande de trabajo y con ellos manejo toda mi cuestión de imagen, de prensa, de relaciones públicas, de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un management internacional que es quien me conecta con los teatros, con las orquestas, con los artistas. Tengo a mi equipo administrativo logístico, que son básicamente mis papás y mi hermano, Ok. pero es mi equipo también, mi mano derecha en todas las cuestiones logísticas de contabilidad, de viajes, de facturas, de todo eso que es igualmente importante y abrumador desde el punto de vista administrativo y logístico. Y entonces sí son varias las personas que al final conforman un equipo para que ese artista sea esa figura que es la que al final da la cara y se muestra en redes, en conciertos y todo lo demás. Pero sí es muy importante esta área de entender cómo funciona, como dijiste tú, el music business, que es fundamental y crucial para el éxito o no de una figura pública. Iván, última pregunta. Tú eres uno en millones dentro del universo de los músicos. Sin embargo, ¿objetivamente consideras que México es un país en el que puede ser rentable estudiar y dedicarse a la música? Uf, entramos a un área muy complicada. Eh, yo creo que como en cualquier otra profesión, en cualquier otra área, es cada vez más difícil ser exitoso. Es cada vez más difícil porque hay cada vez más información, más competencia, más especialidades, más gente, menos áreas de trabajo, menos áreas de oportunidad y menos áreas de crecimiento, sobre todo. No tanto las de oportunidad, sino las de crecimiento. En el mundo de la música es muy fácil decir que no hay formación de nuevos talentos o que no hay formación de cantantes, de músicos, de directores, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no hay tantas áreas de oportunidad para que ese joven profesional se realice o se pruebe o se foguee, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que yo veo ahora, en 2023, más interés que nunca en los jóvenes músicos de formarse bien. Hay muchos jóvenes que le están echando ganas, que quieren dedicarse a la música, que ven en esta profesión un sueño de vida, pero a esos jóvenes yo siempre les digo que la tienen cada vez más complicada, la tienen cada vez más difícil. Es cada vez más difícil encontrarse, abrirse camino, abrirse espacio, pero por ende, esos que vienen atrás, esas nuevas generaciones, esos nuevos músicos, tienen que aspirar a cada vez más, no a menos. Y lo muy difícil de la actualidad es esto, esto que estamos haciendo tú y yo. La tecnología es nuestra más grande aliada, pero también es nuestra peor enemiga, porque la tecnología acostumbra a las nuevas generaciones a que lo tenemos todo muy rápido y muy fácil. Ujú. Con un clic mandaste un correo a Taiwán. Con un clic compraste un artículo desde Tokio. Con un clic viste un concierto en vivo desde Malasia o desde Singapur o desde Finlandia. Desde mi computadora puedo estar hablando contigo que podríamos estar en latitudes, horarios, zonas distintas. Con un clic, todo lo resuelves con un clic. Y la música no se resuelve con un clic. La música no se hace con un clic, se hace con horas y horas y horas y horas y horas de estudio. Tú no te puedes imaginar la cantidad de horas que yo dedico a estudiar. Cuando la gente me dice, yo cada vez creo menos en el talento. A mí una persona me preguntó, ¿cuál te parece que es la virtud más sobrevalorada? Yo le dije que es el talento. Y la segunda, la belleza. Me parecen dos términos totalmente sobrevalorados, inválidos en la actualidad. O sea, en la actualidad no puede haber un estándar de talento ni un estándar de belleza. Y el talento no existe. El talento es un cúmulo de trabajo, es un cúmulo de dedicación, de experiencia, de vocación. Y la música necesita mucha más vocación que muchas otras carreras, porque la música es de tiempo completo. La carrera es la novia más celosa para un músico. La música no te perdona si un día la dejas de estudiar, si un día la dejas de atender, y por ende tiene que ser cada vez mayor el compromiso. Yo no creo que haya
una complicación en el panorama, sino creo que hay una complicación en la humanidad en la actualidad. Y si sorteamos eso, tendremos cada vez más profesionales de excelencia. Iván López Reynoso, maestro, de verdad ha sido un honor. Agradezco mucho. Sé que tu agenda es súper apretada y nos tomó algo de algunos meses pactar esto, pero gracias de verdad por estar aquí. Al contrario, Javier, gracias a ti por el espacio, por la charla y por haber encontrado el tiempo para hacerla. Te mando un fuerte abrazo, Iván. Igualmente.